se me ocurrió escribirle a Mariana Heredia. Mariana Heredia es escritora, es socióloga de la UBA, es doctora en sociología de la Escuela de Altos Estudios de París y además es investigadora del CONICET, docente de la UBA y está esperándonos en línea para charlar un rato sobre algunas cosas que vamos a preguntarles desde la mirada tal vez atomizada de su realidad, pero teniendo un basamento que es empírico, que tiene que ver con, es una persona que es socióloga. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo están todos? Saludos a la audiencia. ¿Qué tal? Lo primero que quería consultarte es un poco lo que yo le pregunté el otro día a un amigo, que es en tus grupos de trabajo, en tus grupos desde cuando vas a la verdulería hasta familiares, hasta personas que te topaste en la calle y tuviste una conversación circunstancial, ¿qué notaste de cierta explicación que me imagino que te habrás dado, que nosotros abrimos el programa con la misma pregunta, que es ¿por qué considerás que ganó Milei? ¿Qué notabas en ellos en diálogos, en reuniones familiares, en reuniones de, no sé, en cumpleañitos, o ir a comprar 2 kilos de lechuga, no sé? Mira, yo tengo un gran tesoro en la vida, que es que tengo muchos amigos y sobre todo muy diversos. En mi familia mismo hay de orientaciones políticas bien distintas, entonces eso permite que uno salga de la burbuja, ¿no?, de una comunidad homogénea, que es a lo que tienden a veces las redes o los consumos culturales de cada uno, que segmentados por la preferencia política hace que uno escuche algunas campanas más que otras. De todas maneras, digamos, mi mundo, como probablemente también el de ustedes, es más bien de clase media. No tengo tanta relación cotidiana con personas que pertenecen a los sectores populares y a los sectores populares más marginados, ¿no? En todo caso, mi sensación es que eso que era leído por una parte del electorado más peronista, más kirchnerista, como una debilidad del gobierno, que fue la dificultad de las últimas semanas para estabilizar el tipo de cambio, para garantizar cierta reactivación de la economía, sí, más que una debilidad para el gobierno terminó siendo una fortaleza, porque una parte del electorado temió que si los resultados de las elecciones del domingo eran adversos para Milei, se retrocediera, ¿no? Ahí el eslogan de campaña de la libertad avanza me parece que fue muy eficaz. Entonces, como ese temor a retroceder, ese temor a un lunes negro, creo que llevó a que muchos votantes, más allá del núcleo duro que respalda al presidente, prefiriera optar en esas elecciones por acompañarlo, ¿no? Con la sensación de que la Argentina muchas veces está en un juego político muy bloqueado, ¿no? Muy atravesado por disputas tanto dentro del oficialismo como dentro de la oposición, y que era necesario como afirmar una línea después de tantos sacrificios para ver si la Argentina logra, a partir de esa nueva orientación, aquietar sus precios, su tipo de cambio y empezar a crecer. Creo que eso estuvo detrás de muchos votantes y que era algo que por ahí las encuestas les costaba más precisar, ¿no? ¿Y qué pensás, por ejemplo, de cuestiones que pasan en lo cotidiano, no sé, yo me topo con estudiantes, un poco la misma lógica que te estaba haciendo a vos en la requisitoria, de el poco peso que tienen las ideologías en diferentes segmentos sociales? Yo me acuerdo que cuando estaba Menem y yo era mucho más joven y estaba recién empezando a insertarme en el mercado laboral, había como una cuestión más definida de decir, che, este tipo de derecha nos lleva el país hasta ciertos lugares. Eso, la verdad que había como cierta claridad, o por lo menos yo lo intuyo repensándome en aquel momento. Lo que yo hoy vivo en un aula, vivo cuando estoy reunido con gente más joven que yo, es que ya no hay un peso de decir, bueno, vos sos progresista, vos sos una persona que piensa en el libre mercado, vos sos conservador. Es como que todo eso está muy efímero y tal vez es en las grandes ciudades, ¿no? Esto, no quiero ahondar en la Argentina profunda, pero sí debe pasar el mismo fenómeno en Rosario, en Córdoba capital, en Mendoza. ¿Qué nos podés decir en cuanto a esto y si pensás que algo de esto pasa y desde la sociología cómo se puede explicar, ¿no?, este poco peso que tiene las ideologías dentro de las comunidades
y que me parece que es un gran punto que aprovechó Milei en todos estos 2 años al frente de la administración del país. Mira, por un lado decirte que como socióloga y como observadora de los grupos sociales que componen la Argentina, cualquier coalición política, cualquier liderazgo es una combinación de preferencias distintas, ¿no? Creo que el presidente logró, por ejemplo, traccionar a una parte del voto joven que estaba fastidiado por el movimiento feminista y por las dificultades que encuentra en su inserción laboral y con la sensación de que quienes tienen trabajos más estables son privilegiados. Logró también traccionar, digamos, un fastidio de las provincias por políticas hacia el campo o hacia las producciones regionales que se complicaron mucho al final del gobierno de Fernández. Sí. Me parece que hay una diversidad de preferencias que terminan confluyendo en el apoyo de distintos liderazgos. Eso está bueno tenerlo presente porque además son preferencias bastante volátiles, muchas de ellas, ¿no? O sea, lo vimos entre septiembre y octubre, digo, como muchos votantes que apoyaron a sus dirigentes regionales, después prefirieron abandonarlos para apoyar al presidente, con lo cual yo diría, digamos, hay distintos grupos, hay distintas razones y hay distintas circunstancias que llevan a que Milei obtenga apoyos. Sí creo, vos evocabas la década de los 90, creo que hay algo que asemeja a Milei con el primer menemismo, que es en algunos casos un voto vergonzante. Es decir, la gente no lo declara necesariamente entre sus amigos, entre sus compañeros de trabajo, a los encuestadores, y después finalmente solo frente a las opciones electorales prefiere, en este caso, acompañar a Milei en aquel a Menem, ¿no? Vos decías que te parece que hay una dilución de ideologías, en realidad me parece que hay una diversidad de componentes ideológicos en juego, ¿no? Hay un conjunto de componentes ideológicos que tienen que ver con cierto rechazo a lo que... y las redes no tienen que ver con eso, la velocidad que nosotros recién estábamos acá en esta mesa de trabajo diciendo lo mismo, porque medio que nos estábamos castigando porque nosotros decíamos de este programa que Milei le iba a ser muy difícil ganar, y obviamente nos equivocamos, pero también en el análisis decía, pero hoy en día vos tenés tanta atomización informativa, más redes sociales y más realidades y diferentes categorizaciones de argentinos, que es muy difícil pensar cuando uno trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires qué le pasó a alguien que vive en otras provincias del norte, del sur de la República Argentina, cuáles son sus desbandas, y el periodismo es como que quiere como abrazar todo, porque a veces hasta los tiempos mediáticos de los medios de comunicación te piden, en 5 minutos bajame un pensamiento sobre qué pasa con la interna peronista, y después no llegás a eso, porque por debajo está pasando todo eso. ¿Qué opinás en cuanto a la utilización de las redes que puede llegar a ser a futuro La Libertad Avanza, y si considerás que el peronismo puede llegar a entender ese fenómeno que hasta ahora no lo viene entendiendo? Por un lado es cierto que las redes alimentan esta polarización de la que hablás y una como un discurso cada vez más agresivo, ¿no? Lo que es premiado en las redes es ser pendenciero, es ser extremo, es ser melodramático, es ser simplificador y cultivar sentimientos, no soluciones, ¿no? O sea, las redes permiten que la gente se sienta, digamos, satisfecha con la expresión de sus sentimientos y de sus sentimientos más extremos. Lo que pasa es que como vos inaugurabas tu pregunta al comienzo, uno también decide yendo a la verdulería, conversando con sus compañeros, ¿no? Sí. Con tradiciones familiares distintas. Y creo que también eso jugó sobre todo en el temor de que algo de esta calma que logró conquistar el gobierno se perdiera. Y jugó muchísimo, y creo que ahí el problema del peronismo claramente no es nada más que no comprende las redes, es que no tiene capacidad hoy, por un lado, para unificar su discurso. Entonces está esperando que se caiga Milei para ver si vuelven, sin de poder precisarle a la sociedad para qué querría volver un peronismo y qué peronismo volvería. Y por otro lado, creo que al peronismo le ha costado mucho hacer autocrítica en estos años y entender que hay algo del ordenamiento económico, social, que tiene que poder entender de manera más progresista o de manera más sensible socialmente, pero que es un reclamo que atraviesa a distintos grupos de la sociedad. Amén de que
una parte del peronismo está muy abroquelado en el área metropolitana de Buenos Aires, donde sin duda el ajuste fue más drástico, porque se ajustaron las tarifas, se ajustaron los transportes, ¿no? Y eso no fue vivido con ese dramatismo en muchas provincias que ya habían hecho ese ajuste antes. Cuando nos conocimos fue porque yo te entrevisté cuando sacaste el libro por siglo XXI, el 99% contra el 1%, porque la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad. Y recuerdo que corrían los 90 y en un momento la pizza con champán para los sectores más acomodados, clases medias altas y los ricos, empezó a ser mersa. Se escuchaba a Ricky Maravilla en la finta de Punta del Este, pero decías, che, me parece que estoy siendo cada vez más grasita si sigo bailando a Ricky Maravilla. Ese proceso pasó 93, 96, ponele. Pero a su vez, el menemismo, por otra vía, los hacía cada vez más ricos. La pregunta es un poco también mirándolo a futuro, pero yo el otro día me crucé con un estudiante que me hablaba de ciertos sectores acomodados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde progresistas, ¿no? En donde ven que Milei termina siendo como medio mersa por sus maneras de comunicarse con la gente, por ser muy agresivo, muy violento, muy chabacano con ciertas definiciones. Bueno, el otro día salió con traje y corbata, pero no era el estilo, por lo que pasó en el Movistar Arena. Sabiendo que hiciste este libro hablando de los ricos y de las clases más altas, ¿hasta dónde puede llegar a sostener esa parte de clase media y más ricos de la sociedad un Milei que por querer afianzar su liderazgo termine siendo cada vez más mersa? Yo te diría, bueno, primero solo una aclaración, que es que efectivamente vos recordabas los 90, pero el libro es del 2022, con lo cual reconstruye la situación de los ricos hasta prácticamente hoy. Y creo que con muchos argentinos de clase media y alta, es por un lado que sigue habiendo mucha movilidad social ascendente en Argentina, es decir, lejos de lo que plantea el peronismo, de que las clases altas están por una oligarquía, con ciertos modales, con cierta cultura, con cierta orientación europea. La Argentina es una sociedad muy porosa, donde mucha de la gente que ha hecho dinero lo ha hecho a través de los negocios y sin ningún tipo de capital educativo muy extendido, y que esa gente tiene una relación bien distinta con el peronismo de lo que tenía la oligarquía de la década de los 50. Hay muchísima gente de clase media alta que cree que el peronismo es el partido del orden y que lo acompaña en la medida en que en las provincias y en la nación puede ofrecer un orden. Eso primero. Segundo, el kirchnerismo permitió que se hicieran grandes negocios en la Argentina entre el 2003 y el 2010, ¿no? O sea, mucha de la riqueza que hoy, digamos, se extraña dentro de las clases medias altas tiene que ver con ese momento de boom de los commodities, de gran crecimiento económico a tasas chinas, que se ha perdido hace casi una década y que ni el peronismo ni el antiperonismo ha logrado resucitar, digamos, ¿no? Reordenar. Entonces yo diría, en general, el malestar estético que, como bien situabas, se empezó a vivir en la Argentina a mediados de los 90 y que tal vez se empiece a vivir, digamos, de aquí a algunos años, tiene que ver con que algunos desafíos fundamentales que se le pide a los gobiernos están resueltos, ¿no? Hoy el voto del domingo lo que muestra es que muchos votantes están dispuestos a aceptarle el rock en el Movistar Arena, los exabruptos al presidente, cierta agenda contraria a las universidades y a los discapacitados, cierto machismo explícito que muchos de esos votantes rechazan, a favor de un proyecto económico que parece estar más alineado con el mundo, que parece por lo menos prometer más futuro de lo que lograba prometer el peronismo en el gobierno hace algunos años. Entonces yo creo que ahí las cuestiones estéticas surgen cuando las cuestiones políticas y económicas están más resueltas. Y eso está lejos de haberse resuelto el domingo. Creo que tenemos que evitar, del mismo modo que hubo mucho triunfalismo después de septiembre por el lado del peronismo creyendo que Milei se iba a caer de manera inminente y entonces octubre fue una sorpresa, también hay que evitar ahora creer que todos los problemas de esta presidencia libertaria están resueltos, ¿no? Porque los mercados siguen creyendo y muchos argentinos también
que el dólar está barato y que en este esquema las actividades económicas son muy difíciles de reactivar. Entonces, bueno, hay que tratar de mantener, digamos, distintos planos de análisis, también para pensar o la reafirmación de este oficialismo o la reconstrucción de una oposición. Mariana, te mando un beso, muchas gracias por prestarnos unos minutos para conversar y bueno, hablaremos tal vez más adelante para yo tratar de comunicarme con vos y que nos brindes otro análisis, así que bueno, buen fin de semana, te mando un beso y gracias. Por favor, un gusto realmente. Saludos para todos, buen fin de semana. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Mariana Heredia, quien es escritora, es socióloga, doctora en sociología de la Escuela de Altos Estudios de París y trabaja en el CONICET y es docente de la UBA y ha escrito este libro, El 99% contra el 1%, que acá lo estoy mostrando, me imagino que debe haber salido también en streaming. Bueno, Mariana Heredia estuvo tratando de un poco entender la cantidad de preguntas.